este sábado 9 de mayo celebramos el Día de Europa. Hoy se cumplen 70 años desde que el ministro francés de Asuntos Exteriores, Robert Schuman, pronunció la declaración, que desde entonces lleva su nombre, en la que proponía la creación de una comunidad europea del carbón y del acero. Esta sería la primera de una serie de instituciones supranacionales que se convertirían en lo que es hoy la Unión Europea. Pero es que además, ayer, 8 de mayo, también se cumplieron 75 años de la rendición de la Alemania nazi y el final de la Segunda Guerra Mundial en Europa. Por todo ello, hoy dedicamos nuestro asunto central a Europa y les preguntamos, ¿se sienten ustedes europeos? ¿Cómo valoran la gestión que está haciendo la Unión Europea de la crisis sanitaria? Como siempre, contamos con ustedes. Participa en directo. 900-630-630. Escribe un mensaje en nuestras redes sociales o envía tu comentario al correo electrónico noesundiacualquiera@rtve.es. Y para hablar de Europa saludamos ya a nuestro primer invitado, Guillermo Altares. Es periodista del diario El País y autor, entre otros libros, de Una lección olvidada, Viajes por la historia de Europa, publicado por Tusquets. Guillermo, buenos días. Hola, buenos días. Bienvenido, muchas gracias. Bueno, lo primero, ¿cómo estás viviendo tú esta situación de confinamiento, Guillermo? Bueno, yo digamos que es una situación bastante dura en algunos aspectos, y en otros, bueno, para los que nos hemos pasado la vida fuera de casa, pasando largas horas fuera de casa, de repente estar en casa también es un descubrimiento. Y el otro día me decía a mí mismo que creo que jamás en mi vida había pasado tanto tiempo comiendo y cenando en casa, lo cual es un placer y bueno, pero por otro lado sí, también es una situación bastante dura y durísima para mucha gente desde el punto de vista médico y económico. Sí, muy dura. En fin, Guillermo, este 2020 se acumulan los aniversarios de los hechos ocurridos al final de la Segunda Guerra Mundial. Ayer, por ejemplo, conmemorábamos, como decía, los 75 años de la rendición de la Alemania nazi. El martes 5 de mayo recordábamos la liberación del campo de concentración de Mauthausen. En febrero, el bombardeo aliado de la ciudad alemana de Dresde. En enero, el 75 aniversario también de la liberación de Auschwitz. Y por todo esto, el día de hoy es tan relevante además. Tal día como hoy, pero de 1950, comenzó a construirse la Unión Europea, Guillermo, y yo no sé si se han conseguido esos ideales del principio. Yo creo que con todos sus defectos y con todos sus problemas, creo que en gran medida sí. O sea, digamos, si nos ponemos en la Europa de hace 75 años, realmente en ese momento se tomó una decisión crucial para el futuro de Europa, que es no repetir los errores del pasado. No venganza, no Tratado de Versalles, solo una unión de Francia y Alemania, sumando el resto de los países de Europa, podría solucionar ese problema, ¿no? Si pensamos la cantidad de guerras que hubo en Europa, yo que sé, desde la guerra de los 30 años a las guerras franco-prusianas que marcaron el siglo XIX y el principio del siglo XX, realmente se ha avanzado muchísimo, ¿no? Incluso la Europa que se quedó en aquel momento al otro lado del telón de acero y sometido a dictaduras del socialismo real, fue rápidamente integrada en Europa en cuanto cayó el muro de Berlín, ¿no? Entonces, bueno, es una Europa imperfecta, pero es lo que tenemos, ¿no? No se me ocurre otra mejor solución para los problemas históricos de nuestro continente, ¿no? O sea que yo creo que sí, que la Unión Europea, con todos los problemas, es la historia de un gran éxito. Poniéndonos un poco optimistas, Guillermo, no sé si precisamente el Día de Europa puede ser una oportunidad para crear una celebración de los valores culturales de nuestro continente. Es decir, que vaya incluso más allá de homenajear símbolos o exaltar sentimientos, como ya hace cada país al celebrar su fiesta nacional. Claro, yo creo que los valores culturales de nuestro continente es la diversidad. Ese es el valor cultural de Europa, ¿no? Que sea una tierra de mezclas en la que cabemos todos, ¿no? En el mismo continente uno puede contemplar la Alhambra de Granada, la mezquita de Córdoba, Notre Dame de París y, no sé, el Mont Blanc y el Big Ben
Basta con ver todos los grandes museos europeos, ¿no? Cómo circuló el arte desde hace siglos, ¿no? Uno puede contemplar el Panteón de Roma, que es seguramente uno de los edificios más antiguos de Europa, todavía en pie. Incluso se cree que las puertas son las puertas auténticas, ¿no? Que luego fue convertido en una iglesia, salir, entrar, a los 10 minutos ver un Caravaggio, tomarse un café y ir y tomar una casata, que es un dulce siciliano, que hay un sitio muy bueno cerca del Panteón, de indudable origen árabe, ¿no? Entonces, y ir a comer unas alcachofas a la judía, ¿no? Entonces yo creo que el valor de Europa y el valor que tenemos que preservar es precisamente esa, ¿no? Es esa mezcla que nos ha hecho lo que somos, que es ese enorme cruce de culturas y de ideas y de arte que es Europa. Por cierto, este es el primer día de Europa en el que oficialmente Gran Bretaña ya no forma parte de la Unión Europea, que además es un duro golpe teniendo en cuenta que fue precisamente un primer ministro británico, Winston Churchill, el que habló de los Estados Unidos de Europa. Guillermo. Sí, yo creo que es la definición de pegarse un tiro en el pie. Primero, por mucho que se empeñen en mirar al otro lado del Atlántico, el Reino Unido está en Europa, y hay un ejemplo que pongo siempre, que es que cuando uno hace un viaje al centro de Francia se empieza a encontrar castillos ingleses de la Guerra de los 100 años, ¿no? Entonces, claro, Inglaterra forma parte de Europa. Y lo que ocurre es que, claro, es como un matrimonio que no funciona, ¿no? Si en un momento dado Inglaterra, o sea, el Reino Unido lleva tanto tiempo poniendo palos en las ruedas de la construcción europea, o están dentro o están fuera. Pero bueno, el problema que se les planteó con la frontera de Irlanda demuestra hasta qué punto Europa sirve para solucionar problemas, ¿no? Un problema histórico que parecía solucionado porque tanto Irlanda como el Reino Unido, y por lo tanto el Ulster, el norte de la isla, estaban dentro de la Unión Europea, de repente se les creó una frontera donde ya no la había. Claro. Hablemos de tu libro, Guillermo, si te parece, porque hablas en Una lección olvidada, viajes por la historia de Europa, del terremoto de Lisboa como un punto de inflexión en la historia de Europa, porque, entre otras cosas, generó un debate intelectual muy importante sobre si el origen de estas catástrofes era divino o natural. Y yo no sé si esta crisis sanitaria del coronavirus que estamos viviendo producirá debates similares, pero aplicados a nuestra época, claro. Es difícil. Yo creo que claro, el terremoto de Lisboa, que fue al principio de la Ilustración y que destruyó por completo Lisboa, bueno, y destruyó también Huelva, ahí se notó muchísimo en el sur de España. Claro, generó un debate sobre, por primera vez no era un terremoto como un castigo divino, sino que era un terremoto en la naturaleza, y ocurrían esas cosas, ¿no? Y lo que había que hacer era prepararse ante los desastres, ¿no? Y yo creo que la lección que nos puede dar esta pandemia es que, uno, hay que prepararse ante los desastres. Dos, tener la naturaleza tiene un límite, ¿no? Y yo creo que puede ser una gran advertencia de lo que nos puede ocurrir con el cambio climático, ¿no? Y de que Europa tiene que prepararse, porque puede prepararse ante el cambio climático que, aunque nos quedemos dentro de los famosos 2 grados o grado y medio, seguirá provocando cambios profundísimos en la vida cotidiana de todos los habitantes del continente. Uh-huh. Por cierto, que como consecuencia de ese terremoto de Lisboa se produjo la primera campaña de ayuda de un país a otro. Yo no sé cómo ha quedado justamente la solidaridad europea e internacional con esta crisis. Sí, es verdad. Fue la primera vez que, cuando un enemigo tenía un problema gordísimo, el resto de los países, en vez de decir, bueno, que se aguante, enviaron barcos de ayuda. Por ejemplo, Inglaterra. Sí, aquí la solidaridad europea tenemos que ver un poco en el futuro. Es verdad que hubo un momento en el que no ya cada país europeo, sino prácticamente cada ciudad europea o cada ente autónomo europeo buscaba como podía elementos que no tenía, ¿no? Sobre todo todas las medidas de protección, las máscaras, todo eso, ¿no? Yo creo que al final, en eso soy relativamente optimista, creo que al final la solidaridad europea prevalecerá. Ha sido muy difícil, ha habido países muy realmente que se han quedado como Holanda, que ha costado mucho convencerles, pero yo creo que al final
final la solidaridad europea y la solidaridad económica para los países que más han sufrido esta pandemia y que más la van a sufrir prevalecerá, ¿no? Y lo que pasa es que también, claro, hay tendencias a largo plazo que nos tendremos que plantear, ¿no? España, el sector del turismo es importantísimo, ¿no? Pero viajaremos como viajamos antes. ¿Tiene sentido irse un día de compras a Londres en un billete de avión que le vale menos dinero que casi el billete del autobús? La huella ecológica de eso tiene sentido, ¿no? Entonces yo creo que hay tendencias a largo plazo que los europeos tenemos que reflexionar conjuntamente, ¿no? Sobre si merece la pena. ¿Qué ocurre con el centro de nuestras ciudades tomados por Airbnb cuando esos Airbnb dejen de estar ocupados durante 2 años? Realmente, ¿en qué tipo de Europa queremos vivir? ¿No? Nos puede ayudar a plantearnos toda esta pandemia, ¿no? La bici es el ejemplo más claro, ¿no? Esta mañana en el paseo matinal, de repente ver la Gran Vía llena de bicis y dices, joder, ¿cómo está Berlín? ¿Cómo está Ámsterdam? Ojalá viviésemos todos en ciudades así, ¿no? Es verdad. El 4 de enero, Guillermo, en el suplemento El País Semanal, publicabas un artículo en el que hacías un paralelismo entre los años 20 del siglo pasado y los años 20 que ahora estamos viviendo, y escribías esto, y leo: los años 20 acabaron con una brutal crisis económica, el crash de 1929, mientras que el siglo XXI arrancó con otra, en 2008, y llega a sus propios años 20 recuperándose todavía y preguntándose con creciente inquietud ¿cuándo llegará la siguiente? Y claro, Guillermo, llegó, y llegó bien. No sé si precisamente ahora hay que fijarse todavía más en aquellos años para evitar el auge de los populismos, que ya sabemos a dónde nos llevan, y qué tan presentes están en Europa. Sí, yo creo que digamos, no hay ningún movimiento todavía que pueda tener la fuerza que tuvo el nazismo y el fascismo en los años 20. Pero sí hay una subida preocupante de la ultraderecha que está en el poder en algunos países, sobre todo en Hungría es un ejemplo claro, y que socava el Estado de Derecho, ¿no? Y yo creo que hay que vigilarlo de cerca, ¿no? Una de las lecciones de los años 20, si hay alguna, porque siempre es difícil establecer paralelismos con el pasado, pero bueno, hay una que es cuando se socavan las instituciones hasta permanecer irrelevantes, puede llegar un tirano como Hitler, ¿no? Y es un ejemplo de, ocurrió en la época, digamos, cuando Julio César tomó el poder y luego Augusto, que mantuvo el Senado en Roma como una cáscara vacía, y lo mismo hicieron los nazis al principio, ¿no? Entonces las instituciones son importantes, hay que cuidarlas, las formas son importantes, y luego yo creo que hay una cosa esencial para mí, ¿no? Que es que Europa es un club democrático. Esos son valores con los que no podemos pactar, ¿no? Podemos discutir sobre los bonos, sobre el fondo de rescate, sobre muchas cosas, pero no que la democracia es el corazón de Europa y que con eso no se puede tolerar de ninguna manera, ¿no? O sea, no se puede tolerar lo que está haciendo el señor Orbán en Hungría, porque si lamina la democracia, lamina los principios sobre los que se ha construido Europa, ¿no? Y sobre las que se han basado las ampliaciones. Guillermo Altares, periodista del periódico El País, autor, entre otros, de un libro muy interesante del que hablamos justamente una noche de Gente Despierta contigo, Una lección olvidada, viajes por la historia de Europa, publicado por Tusquets. Guillermo, muchísimas gracias.